Muchísimas gracias, Sofía Vergara, por este maravilloso ejercicio que nos permite conectarnos con nosotros mismos y despertar, en definitiva, los distintos sentidos de nuestro ser humano. Vamos a pasar entonces al segundo panel de esta conferencia que se llama Educación Socioemocional en el nuevo modelo educativo. Nos acompañarán en este panel Nicolás Fernández, Laura Lewin, Jason Angres, Ragnar Benke, espero no pronunciarlo mal, y moderará este panel Joaquín Walker. Joaquín es director ejecutivo de Elige Educar, organización cuyo propósito es que los estudiantes de Chile cuenten con grandes profesores. También es miembro del Comité Ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile y parte de la Coordinación de Acción Colectiva por la Educación, red de 25 ONGs en educación. Joaquín ejerció como coordinador del programa de seguimiento y asesoría legislativa del Centro de Democracia y Comunidad y fue presidente de la Federación de Estudiantes del UC en el año 2010. De formación abogado del UC y magíster en políticas públicas de la Universidad de Oxford. Es un honor, Joaquín, contar contigo. Te damos el piso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer muy especialmente a Fundación Meri, Fundación Caserta y a todas las demás organizaciones que hacen posible este espacio tan necesario. Necesitamos hoy día atrevernos a mirar una educación del futuro que ya llegó. Y en eso es esencial abordar una educación integral para la sostenibilidad. Y en esa línea estaremos conversando con panelistas de lujo. La verdad que es un honor poder estar con este grupo de seres humanos maravillosos, inspiradores, para hablar sobre educación socioemocional o educación social y emocional, como nos decía también Amanda Céspedes recientemente, dentro de un nuevo modelo educativo que también tenemos que reimaginar. Y para eso quisiera presentar a grandes panelistas que nos acompañan en esta instancia. Quiero partir por el dueño de casa, también entre comillas, que es parte de las instituciones que hacen posible este espacio, Nicolás Fernández, que es psicólogo, coach y magíster en métodos de investigación en ciencias sociales, y ha trabajado en áreas de estudios, intervenciones sociales, con un foco en bienestar, educación y sostenibilidad, y es actualmente director del Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible de Filantropía Cortés Solari. Un gusto, Nicolás, te saludamos y bienvenido. Gracias. Con las presentaciones, disculpa ahí, Nicolás. Luego daremos la palabra a todos los panelistas, sin prejuicio de tener aquí un breve saludo. Estamos también con Laura Lewin, que es profesora de inglés, que se ha especializado también fuera, en la Universidad de California, Riverside, es columnista, oradora, y ha publicado también una serie de publicaciones, podríamos pasar mucho rato describiéndolas, pero algunas de ellas que me gustaría destacar, que parecen ya los nombres fascinantes. Uno de ellos, que enseñen no significa que aprendan, queremos saber más de eso. Y acaba de publicar uno de sus más recientes libros, La Nueva Educación. Así que vamos a conversar prontamente con Laura. Bienvenida, Laura, a este espacio. También estamos con Jason Angres, que es educador ambiental. Jason trabaja para llevar el entorno natural al aula, y el aula al entorno natural. Se dedica a facilitar experiencias significativas en contacto con la naturaleza a personas de todas las edades, acompañando también a educadores en el proceso de vincular sus programas educativos con el contexto socioambiental. Así que es un gran tema. Hoy día lidera Fundación Legado Chile, pero también tiene colaboraciones en distintos espacios que probablemente nos comente, entre ellos la empresa que él formó, Present Patagonia. Y nos acompaña también, bueno, bienvenido Jason, un gusto saludarte y tenerte acá. Gracias. Y nos acompaña también nuestro último panelista, Ragnar Benche. Tú, por favor, Ragnar, corrígenos con la pronunciación luego cuando te toque dar la palabra. Que es investigador y músico. Estuve escuchando algunas de tus canciones antes de venir para acá. Felicitaciones también por ese trabajo quizás menos conocido en este ámbito de la educación. Que sea más discípulo de Humberto Maturana, ha vivido en el Congo filmando y estudiando bonobos salvajes, vinculando también ahí la evolución, el juego, la risa. Ha trabajado como investigador en el CIAE de la Universidad de Chile, también tiene libros muy importantes, uno recientemente comentado también por Amanda Céspedes, el libro que lo anoté por aquí, disculpen, no, lo perdí.
pero un libro que nos va a comentar seguramente también Ragnar, que fue ya comentado por Amanda, así que de todas maneras tendremos mucho que hablar. Así que ellos son nuestros panelistas, bienvenidos todos, bienvenida también Laura, y quisiera partir por Laura, como decíamos, profesora de inglés y también parte de la organización y fundadora de ABS International, así que por favor, Laura, queremos escucharte y bienvenida a este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Encantada de acompañarlos desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Así que encantadísima de la vida de poder participar de este evento. Y vamos a hablar un poquito de emociones y aprendizaje, un binomio indisoluble. ¿Se acuerdan de Charlie Brown y su amiga Julia? Julia le dice a Charlie Brown: hola Charlie, ¿adivina qué? Le enseñé a Woodstock a silbar. ¿Se acuerdan del pajarito? Este era Woodstock. Y Charlie le dice: eso es raro, Woodstock no puede silbar. Y Julia le responde: no, tonto, te dije que le enseñé a Woodstock a silbar, no te dije que había aprendido. ¿Cuántas veces nos pasa esto, ¿no? En el aula, que un docente enseña, pero eso de ninguna manera garantiza que el alumno aprenda. Enseñar va por un camino, aprender va por otro. Y yo siempre digo que creo que cuando el docente toma el compromiso de enseñar, está asumiendo un segundo compromiso, y es el que sus alumnos aprendan. Entonces, mira esto, no recibiste mi email, bastante mal el señor que le avisa por email que no se van a casar, pero ¿qué pasa con el escaneo de la realidad de la novia, no? ¿Cuántos viernes, cuántos sábados hacía que él no la llamaba, que no paseaban, y aún así se presentó a casarse? ¿Cuántas veces nos pasa como docentes que estamos tan enfocados en nosotros que dejamos de ver qué necesita el otro? ¿Cuántas veces nos pasa que estamos tan enfocados en enseñar, en cómo lo enseñamos, que no vemos qué necesita el otro, el alumno, para poder aprender? Y eso se llama escaneo de la realidad, ¿no? Ver un poco qué es lo que está pasando delante de nuestros ojos. Me encanta esta cita de Winston Churchill que dice: siempre me ha encantado aprender, lo que no me gusta es que me enseñen. Parece que de vuelta hay una diferencia entre lo que es aprender y lo que es enseñar. ¿Y de qué depende que me guste aprender? En muchos casos, del ambiente que generamos en el aula. Un ambiente en el aula tóxico genera barreras en donde aprender es muy, pero muy difícil. Entonces, desde siempre, los estudios han demostrado que desde el mismo momento de nuestro nacimiento, nuestros cerebros están mejor preparados, cableados, formateados, seteados para aprender mejor en entornos afectivos. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la importancia de la seguridad emocional para poder aprender, vamos a hablar acerca de la importancia del vínculo para poder aprender, y vamos a tratar de conectar por qué aprendizaje y emoción tienen que ir de la mano. Detrás de cada niño hay una fuerza vital que quiere manifestarse, y esa fuerza vital hay que acompañarla como docentes para que logre su mejor versión. Educar es amar, es acompañar, es sostener, es liderar, es generar espacios para el crecimiento. No es imponer, no es obligar, no es someter. Educar es acompañar, es liderar, es ir de la mano. Entonces, no importa qué estrategia utilice el docente, si el docente no puede generar una conexión emocional con el alumno, va a ser muy difícil para que el alumno pueda aprender. Muchos estudios determinan desde hace mucho tiempo también, es clave para que el alumno pueda llegar a su mayor potencial. Nuevo, ya Platón lo venía diciendo hace muchísimo tiempo. La disposición emocional del alumno determina su habilidad para aprender. Una vez más, necesitamos conectar el aprender con todo un tema de seguridad emocional, con todo un tema de clima en el aula, con todo un tema de estar en un lugar que dé profundos deseos de pertenecer. Un lugar en donde nada malo pueda pasar. Entonces, como docentes, una de las cosas que tenemos que buscar
además de trabajar con las mejores estrategias pedagógicas, tiene que ver con cómo se sienten nuestros alumnos en el aula. ¿Se sienten seguros, cómodos, alegres, optimistas? ¿Se sienten abiertos? ¿Se sienten seguros? Un aula sana es un lugar en donde nada malo puede pasar. En un aula sana, ningún alumno puede interferir con el aprendizaje de un compañero. En un aula sana, desdramatizamos y naturalizamos el cometer errores, entendiendo que cometer errores es una parte importantísima del aprendizaje. En un aula sana, nosotros, los adultos, somos custodios de la autoestima de nuestros alumnos. Un aula sana es el puntapié inicial para el aprendizaje, porque ningún alumno que se sienta inseguro, con miedo, que crea que lo van a humillar, que el docente no lo quiere, va a poder desplegar todo su potencial creativo. Muchas veces el docente entra en piloto automático al aula y empieza a dictar su clase. ¿Están los alumnos preparados para aprender? ¿Hemos logrado ese clima que necesitamos, en donde podamos abrirnos, en donde podamos disfrutar del aprendizaje, y en donde de ninguna manera tengamos miedo que algún alumno pueda cargarnos, humillarnos, exponernos? Esa es un aula sana. Un aula sana es un lugar en donde hay ausencia de amenaza. Y en ese aula sana, el vínculo importa. Sin vínculo no hay aprendizaje. Sin vínculo no hay aprendizaje. Te cuento un cuentito chiquitito, un fragmento del Principito. Me vine con cuentos hoy. Escucha esto que es muy cortito y dice así. No, dijo el Principito, busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa demasiado olvidada, dijo el zorro. Significa crear lazos. ¿Crear lazos? Sí, dijo el zorro. Para mí no eres todavía más que un muchachito semejante a 100.000 muchachitos, y no te necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que un zorro semejante a 100.000 zorros. Pero, si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único en el mundo. Empiezo a comprender, dijo el Principito. Hay una flor. Creo que me ha domesticado. ¿Y de qué estamos hablando? De domesticar a nuestros alumnos. ¿Y qué es domesticar? Domesticar no es manipular. Domesticar en el lenguaje del Principito. Crear lazos. Como docentes necesitamos crear lazos con nuestros alumnos y armar una comunidad en donde todos estén seguros y donde todos estén tranquilos. Aquel docente que no puede conectar emocionalmente con sus alumnos, seguramente podrá enseñar, pero eso no nos garantiza que el alumno pueda aprender. Tristemente, el sistema educativo enfatiza mucho más la nota que el aprender, ¿no? Enfatiza más el aprobar que el aprender. A mí me gustaría pensar en una escuela en donde en vez de ir a aprobar, los alumnos puedan ir a probar. Y que de ese probar surja la curiosidad, las ganas de aprender, las ganas de saber. Pero esto empieza por el vínculo, esto empieza por el clima institucional, un clima en donde den profundos deseos de pertenecer. Te leo un cuentito más, cortito, te va a encantar. Este es La tristeza y la furia. Pero escuchemos esto, así reflexionamos juntos. Y dice así. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestidos y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y aún más deprisa salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño, y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo, así que supuso la única ropa que encontró, que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces, uno se encuentra con la furia,
ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Que tenemos un alumno que tiene conductas disruptivas, que desafía. ¿Qué pasa si raspamos un poquito debajo de esa conducta? ¿Con qué nos encontramos? ¿Será posible que detrás del enojo haya un alumno que tenga miedo, que esté frustrado? Para educar necesitamos tiempo. Tiempo para conectarnos con el otro. Tiempo para ver cómo está el otro. A mí me gusta mucho hacer una analogía entre un iceberg y un alumno. Viste que en un iceberg vos ves un pedacito de hielo arriba, pero lo importante, lo verdaderamente importante, es lo que está debajo del agua. Con los chicos pasa lo mismo. Una cosa es lo que vemos, si llegan al aula, si trajeron sus materiales, si participan, si hacen preguntas, pero lo verdaderamente importante es lo que no vemos. Cómo se sienten acerca de ellos mismos, qué creen acerca de la materia, de vos, de la educación, qué les vienen diciendo sus padres, si se sienten importantes, si se sienten queridos. Así que una de las cosas que tenemos que empezar a hacer como docentes es aprender a raspar un poquitito y ver qué se esconde detrás de ciertas conductas o de ciertas actitudes. A veces podemos ver enojo y detrás de ese enojo hay miedo, hay vergüenza, hay frustración, que se esconde, ¿no?, detrás de la conducta de nuestros alumnos. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como docentes es cuidar este clima del aula que te venía contando. Es cuidar la ausencia de amenaza. Una clase efectiva es aquella que tiene altos aprendizajes, altos niveles de aprendizaje y baja amenaza. La amenaza es todo esto que estábamos hablando, ¿no? Los gritos, sentirme humillado, expuesto, pensar que el docente no me quiere, que tengamos prueba sorpresa. Guarden todo y saquen una hoja. ¿Te acordás de eso? Bueno, para que nosotros podamos desplegar todo nuestro potencial creativo, necesitamos sentirnos seguros. Sin seguridad emocional no hay aprendizaje. Sin seguridad emocional no hay aprendizaje. Entonces, algo lindo que tal vez podés practicar es pedirles a tus alumnos que abran cuentas bancarias emocionales. ¿Cómo es esto? Vos pensás que cada uno de tus chicos es algo así como una caja de ahorro emocional. Si el primer contacto con ese alumno ya es negativo, vos sos el hermano de Juan, ya me hablaron de vos. Entonces seguramente vas a estar rojo en esa caja de ahorro emocional. ¿Sí? Si esos contactos negativos se suman, lo que va a pasar es que podés terminar en bancarrota. ¿Y después qué pasa? El alumno se desconecta, no hace lo que vos le pedís, no pudiste generar este vínculo del que estamos hablando. Ahora, cuando tu contacto inicial es positivo, me contaron que te encantan hacer deportes, me contaron tal cosa, me encanta lo prolijo que sos hiper creativo. Cuando el contacto inicial es positivo, entonces este es tu depósito. Y eso hace que si después tuvieras que hacer una extracción, vení que te quiero explicar por qué no te fue bien en este ejercicio, hablemos de este trabajo que no me presentaste, siempre vas a tener un saldo positivo en la cuenta. Así que lindo esta idea de ir depositando en la caja de ahorro emocional de tus alumnos para siempre tener un saldo, para siempre tener resto cuando necesitemos de hablar de cosas que tal vez no son tan agradables, ¿sí? A ver si te gusta esta idea de depositar en las cuentas bancarias emocionales de nuestros alumnos. Y hay algo que te quiero leer, hiper cortito, y dice así: de chico coleccionaba estampillas. Un día mi papá me dio una bolsa llena de estampillas. Nunca más coleccioné. De chico coleccionaba estampillas. Un día mi papá me dio una bolsa llena de estampillas. Nunca más coleccioné. ¿Qué pasó? Se aburrió, se desmotivó, ya no le interesó más. Le matamos la curiosidad, le matamos el interés. Esto también tiene que ver con el clima en el aula. Esto también tiene que ver con el respeto. El respeto de permitirles a los chicos hacer sus trayectorias, tener tiempo para pensar y generar una cultura en el aula que les permita a los chicos esforzarse y ver lo que van mejorando
a través de sus producciones y a través de su esfuerzo y la perseverancia. Cuando el docente sale a ayudar demasiado rápido o da las respuestas, lo que les está marcando a sus alumnos es que no confía en ellos. Bueno, dale que lo hago yo porque igual ya sé que a vos no te va a salir. Y eso genera, ¿no?, las creencias que hacen que después los chicos sean inseguros y que sean muy dependientes del docente, porque muchos alumnos no pudieron avanzar con sus clases virtuales, aún teniendo tecnología, aún teniendo conectividad, porque tal vez eran muy dependientes del adulto. Es decir, que el trabajo de la autonomía y el trabajo de lograr que los alumnos puedan tener una autodisciplina, que puedan autogestionar sus aprendizajes, es clave para trabajar en una virtualidad. Entonces, en la medida en que el docente salga a ayudar demasiado rápido o haga por los chicos cosas que los chicos podrían hacer por ellos mismos, no les estamos dando la oportunidad de aprender. Y esto también tiene que ver con el clima, y esto también tiene que ver por el respeto hacia nuestros alumnos. Y otro tema que también es importante, tiene que ver justamente con los pensamientos de nuestros alumnos. Un alumno que cree que no puede, un alumno que los padres le vienen diciendo hace rato, vos, ¿qué vas a poder? Vos querés aprender inglés y no sabés ni hablar español. Bueno, a las palabras no se las lleva el viento, ¿eh? Las palabras construyen o destruyen. Por eso es muy importante que nosotros, además de chequear las carpetas de nuestros alumnos, chequemos las cabezas de nuestros alumnos, los corazones de nuestros alumnos, para ver si están abiertos al aprendizaje. Muchas veces no se trata de que el tema sea difícil o no, se trata de cómo están ellos frente a lo que significa aprender. Te voy a mostrar un pedacito de Luca, una película de Walt Disney, dura nada, 20 segundos esta escena, pero tiene que ver con Luca, el protagonista, que es medio miedoso, no se anima a las aventuras. Por suerte lo tiene Alberto, un amigo, que ha tenido un pequeño problema también con esos miedos que se apoderan de él. ¿La vemos? 20 segundos, a ver qué aprendemos de Luca. Oye, debemos bajar juntos. Si no vas atrás sujetándote al frente, va a llegar hecha a pedazos. ¿Y quién sostiene la rampa? ¡La tortuga! ¡Rápido! Es más veloz de lo que crees. Ok, aquí voy. Entonces, ¿te subes? No, ni lo sueñes, ni en 1.000.000 de años. ¡Ey! Ya vi el problema. Tienes un Bruno en la cabeza. ¿Un Bruno? Sí, también lo escucho a veces. Alberto, no puedes. Alberto, te harás daño. Alberto, no lo metas en tu boca. Luca, es simple. No escuches al torpe de Bruno. ¿Por qué se llama Bruno? Da igual, eso no importa. Llámalo como quieras. Cállalo. Dile, silencio, Bruno. Silencio, Bruno. ¡Fuerte! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¿Todavía lo oyes? ¿No? ¡Solo a ti! ¡Bien! ¡Ahora agárrate! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Silencio, Bruno! ¡Sí! ¡Estamos vivos y fue increíble! ¡En tu cara, Bruno! En tu cara, Bruno. ¿No es buenísimo? ¿No? ¿Cuántas veces les pasa a los alumnos que están tan convencidos que no pueden, porque alguien les hizo creer que no podían, o ellos compraron que no podían, que finalmente no pueden? La autoestima y la autoconfianza son importantísimas. Una cosa es que al alumno le vaya mal y otra cosa es que crea que no sirve. Ahí como adultos tenemos que salir inmediatamente al rescate de nuestros alumnos. Por eso es tan importante enseñarles a los alumnos a ver sus errores de manera racional y no emocional. Cuando vos les enseñás a manejar la frustración desde que son chicos, cuando vos les enseñás a ver sus errores de manera racional y no emocional, les estás enseñando una lección mucho más importante que el contenido. Les estás enseñando no a probar la escuela únicamente, sino a probar la vida. Entonces, vamos a ir terminando, me faltan 3 minutos, pero te quiero contar que las normas que gobiernan el mundo laboral están cambiando. Cuando yo era chica, con un currículum, con un título habilitante, con experiencia, conseguía trabajo.
Ahora ya no se nos juzga por lo más o menos inteligentes que podamos ser, ni por nuestra formación o experiencia, sino por el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Es decir, relaciones interpersonales e intrapersonales, ¿no? Viste que hay gente que va por la vida siempre, va al rechazo, ¿no? Siempre va como peleándose. Bueno, qué importante empezar a entender que como nos llevamos con nosotros y como nos llevamos con los demás, va a ser claramente una diferenciación en las posibilidades que podemos tener en la vida. Los líderes más efectivos tienen algo en común, y es un nivel alto de inteligencia emocional. Esto no significa que las habilidades técnicas no sean relevantes, son muy importantes, pero como habilidades de entrada. Para un cargo de liderazgo necesitamos realmente trabajar lo que es la inteligencia emocional, cómo nos llevamos con nosotros, con los demás, la empatía, cómo nos relacionamos con la gente, ¿sí? Todos nosotros conocemos a alguien que era muy inteligente, muy habilidoso, pero que fracasó terriblemente cuando lo promovieron tal vez a un cargo de liderazgo. Y también seguramente conociste gente con habilidades muy sólidas, pero no necesariamente extraordinarias, y aún así triunfaron. Es decir, que cuanto antes empecemos en las escuelas a trabajar habilidades socioemocionales, antes vamos a poder darles herramientas a los alumnos para manejar cuestiones importantísimas, como la frustración, como la ira, llevarse con los demás, mantenerse motivados aún en situaciones difíciles. Esto tiene que ser parte de nuestra currícula día a día, de manera transversal y sostenida en el tiempo. Tengo novedades del Foro Económico Mundial, que ya nos dicen que para el año 2025 estiman que se van a perder 85 millones de puestos de trabajo en el mundo. Pero también dicen que se van a generar 97 millones nuevos. El problema es que no sabemos si son en robótica, en inteligencia artificial, en algunas ciencias, en alimentación, en cuidado del medio ambiente. No tenemos la menor idea. Estamos entrando en un mundo desconocido, un mundo absolutamente versátil, incierto, ambiguo, cambiante. Necesitamos una educación que esté un paso adelante. Necesitamos preparar a nuestros alumnos para este nuevo paradigma. La información no está a un clic de distancia. Eso no quiere decir que no sea importante. Lo más importante que la información es qué hago con esta información. Hoy queremos que nuestros alumnos sean empáticos, solidarios, que piensen de manera creativa, que piensen de manera crítica, y los ponemos en una cubetera de hielo, todos iguales como si fuese una línea de producción. Tenemos que empezar a personalizar estas clases, para darles a los alumnos la posibilidad de desafiar nuevas inteligencias, de poder desafiar toda su creatividad. Pero para prepararlos para el mañana, la educación tiene que cambiar hoy, y la educación cambia con nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta que las cosas siempre se hicieron así, es una frase que nos tira para abajo y que no nos deja crecer. Entonces, veamos cómo le va al hermano Pedro con la transferencia de documentos a CD-ROM. ¿Te acordás cuando hablábamos de CD-ROM? No era tan lejano, pero todo cambia tan rápido, y tristemente la educación no tiene ese carácter anticipatorio que tendría que tener. Lamentablemente la vida va por delante de la educación. Tenemos que empezar a anticiparnos y a pensar en qué necesita un alumno de este siglo hoy. ¿A dónde vamos? A la resignificación del aprendizaje, a la innovación de los sistemas educativos, a la calidad de la educación y del educador, mucha capacitación, mucho upskilling, reskilling, mejorar nuestras habilidades, incorporar nuevas habilidades, y principalmente hacia el desarrollo humano. Vamos a una época de colaboración con la tecnología. Todo lo que se puede automatizar se va a automatizar. Los robots no se piden vacaciones, no se enferman, no discuten, no faltan, no llegan tarde. Todo lo que se puede automatizar se va a automatizar. Por eso es tan importante que nosotros podamos crecer como seres humanos, desarrollando nuestra creatividad, desarrollando nuestro pensamiento crítico, nuestra empatía, nuestra solidaridad, porque el robot, a diferencia nuestra, no puede soñar, no puede relacionarse con el otro. Para terminar entonces, todo el mundo puede ser un capítulo, pero no todos llegan a convertirse en historia. Ojalá hoy, todos reunidos en este evento maravilloso, tengamos la excusa, tengamos la oportunidad de convertirnos en historia, transformando la vida de nuestros alumnos, tocando almas, que es lo que hacemos como docentes, tocar almas, y poder sentir que la escuela es el lugar más inclusivo que hay. La escuela es el lugar de las oportunidades. Todas las oportunidades que podamos darles a nuestros alumnos serán oportunidades para que puedan brillar. Cuando un alumno va a la escuela
y se perdió de lo que el docente enseñó, lo puede recuperar mirando un libro, viendo un video. Pero cuando en la escuela los hiciste pensar, los hiciste sentir, los hiciste razonar, ese sí fue un día, una picardía no haber ido al colegio. Soy Laura Lewin, me encantó acompañarnos, espero que hayan podido tomar algo de esta presentación. Millones de gracias y me quedo un rato, por supuesto, para acompañarnos. Muchísimas gracias, Laura. Muy inspiradora, muy inspirativa esta conversación. Te agradecemos enormemente. Nos quedamos con muchas frases potentísimas para seguir masticando y seguir aprendiendo. La importancia de poner el foco en el aprendizaje, no solo en la enseñanza, de construir aulas sanas, seguras para ese aprendizaje y definitivamente promover las expectativas, las altas expectativas en los profesores como agentes transformadores y también en los mismos estudiantes. Así que muchísimas gracias, estimada Laura, y queremos pasar ahora a la presentación de Jason Angles, educador socioambiental. Por favor, sin más preámbulo, ya te presentamos, Jason. Te invitamos a compartirnos lo que nos tienes a decir en esta jornada. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Gracias, Laura, por tu presentación. Para mí realmente un honor estar invitado para conversar de algo tan importante como una educación integral. Voy a hablar un poco de qué me lleva a ese punto, un poco de mi trayecto, los fundamentos que orientan mi trabajo, y contar un poco sobre un ejemplo práctico de lo que podemos hacer para implementar programas que apunta hacia un aprendizaje socioemocional. Así que, de nuevo, soy Jason Angles, educador socioambiental. Inicié mi carrera trabajando en educación informal ya hace 18 años. Después de egresar de la universidad, titulado en psicología, empecé a trabajar en Oakland, California, en un programa que, como After School Score Educational Centers, donde tuve una gran experiencia en lo que es fomentar un gusto por el proceso de aprender para niños desde 4 años en adelante, pero un modelo completamente distinto de lo que conocí cuando cambié a vivir en Tonga, el reino de Tonga, un archipiélago en el Pacífico, donde conocí otra forma de educar, donde la gente todavía vive en comunidad y hay una experiencia mucho más integral a mi parecer. Entonces, ahí que también empecé a incorporar elementos del entorno natural en mi trabajo. Llegué a Chile en 2011 y conocí a Fundación Catalapi. Fundación Parque Catalapi trabaja directo con estudiantes, pero también en formación, capacitación docente. Ahí me di cuenta de algo que dijo Amanda Céspedes, la importancia de trabajar con las personas que van formando a la próxima generación. Una tremenda experiencia para mí convertirme en un tallerista junto con esos expertos en la metodología de facilitación de educación ambiental al aire libre. Tuve la suerte de trabajar, de hecho, con varias personas de Fundación MERI, Fundación Caserta, en esos años, trabajando como facilitador, e ir aprendiendo sobre el sistema chileno en ese proceso. Decidí iniciar mi propia empresa también, que se dedica a la facilitación de conexión con la naturaleza para personas de todas las edades, con un fuerte enfoque también en realizar giras de estudio para estudiantes del extranjero. Llevamos 6 semanas estudiando ciencias naturales por toda la cordillera, también con jóvenes de acá en Chile. Y allí conocí a Fundación Legado Chile. Hace 3 años que soy el encargado de educación para esta fundación, liderando un programa de ciencia ciudadana, de educación ambiental, una escuela naturalista, pero todo vinculado a un plan de conservación. Ahora sí, llegamos a lo que es el socioambiental. Y quería hablar un poco de, bueno, ya sabemos bien, si estamos escuchando esa charla, estamos convencidos de la necesidad de ese tipo de trabajo. Sabemos que especialmente desde la estadía social de 2019, los últimos 2 años en el contexto de pandemia, que estamos en una situación crítica. Chile, de hecho, está en uno de los países que podemos decir, hay cifras que hablan de 1 en 5 personas en Chile en un cuadro de síntomas de depresión expresaría como que son depresivos.
Y eso afecta primariamente a mujeres y a niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí podemos hablar de la alfabetización emocional. ¿Qué pasa si uno ni siquiera maneja el vocabulario necesario para expresar cómo me siento, observar las emociones de otras personas? Y también podemos aprender mucho del entorno natural, ¿ya? Porque al final nosotros hemos desarrollado esas emociones en un contexto como animales, como recolectores, cazadores, por ejemplo. Las emociones siempre nos han ayudado para enfrentar nuestra vida y especialmente para los seres humanos siendo una especie social, son muy importantes para la sobrevivencia de nuestra especie. Entonces, podemos tomar mucha inspiración de trabajo que están liderando distintas organizaciones. CASEL ha salido mencionado varias veces ya. Aquí vemos que en naranjo los aspectos de las dimensiones de aprendizaje socioemocional que corresponden a mi experiencia interna. En verde, la experiencia de analizar qué está pasando en mi entorno, qué pasa con los demás. Y en amarillo, la formación de metas, una visión más de largo plazo y no solamente metas personales, pero metas compartidas con otras personas. Y lo que también destaco es el vínculo entre el aula, la escuela y la comunidad y la casa. Aquí nosotros si pensamos hacia atrás en nuestro propio aprendizaje, los momentos que más recordamos fueron en el pasillo del colegio, o en la cancha de juegos, o en la caminata desde mi casa hacia el colegio. Esos son los momentos realmente formadores, ¿ya? En que podemos poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces, quería compartir algo un poco más concreto de qué podemos hacer, porque a mi parecer, lo que veo en muchos del discurso, lo que para mí me llama mucha atención, lo que está muchas veces ausente, es mención del contexto del entorno natural. Entonces, junto con Fundación Legado Chile, ya llevamos un par de años desarrollando recursos prácticos que se pueden implementar trabajando con docentes, UTP, psicopedagogos, en implementar un programa que aumenta la alfabetización emocional y a la vez, a través de un proceso iterativo, sensibiliza a los estudiantes de la presencia de la vida local y su rol en el cuidado del medio ambiente. Entonces creamos en el contexto de pandemia un programa que se llama Emociones Río Abajo, que es un kit que se entrega con material físico y también audiovisual, en que todo se basa en una metáfora del río Maullín, lo cual tenemos acá. Estoy hablando con ustedes desde el sur de Chile, muy privilegiados de contar con naturaleza ahí afuera de la ventana, muy accesible. Pero eso es relevante para cualquier estudiante, aunque estén en el centro de Santiago o otra ciudad. Las emociones son como navegar un río. Con sus curvas, turbulencias, altos y bajos, siempre nos presentan nuevas sorpresas. Con este kit de naturaleza te invitamos a explorar tus emociones y conocerte un poco mejor a ti mismo. En esa aventura te acompañarán distintos animales que habitan en nuestro querido río Maullín. Al final, tú también eres un miembro importante de esa comunidad de seres vivos. Entonces, se entrega ese material al estudiante y hay un proceso en que acompañamos desde el aula y trabajando cada vez más a involucrar a apoderados en ese programa, lo cual es un gran desafío, ¿cierto?, para muchos de nosotros los educadores, en asegurar que el mensaje llegue efectivamente a la casa. Y esa es una oportunidad de que el estudiante va a pegar esa tela, que es 1,40 m, que se pega en la pared. Entonces se hace visible para toda la familia. Y para mí fue realmente un aprendizaje estar desarrollando ese material y aplicándolo con mi propia hija. Reciben 3 bolsitas con fichas con animales nativos expresando distintas emociones. Y se realiza un juego junto con un diario de las emociones, donde el estudiante va anotando las distintas emociones que se sienten, la causa y dibujando además lo que les pasó. La idea es apoyar a las comunidades educativas a trabajar las emociones, fomentar una exploración no solamente física, pero también sensorial, emocional, y desarrollar esas habilidades emotivas en los estudiantes de una manera lúdica. Entonces, como decía también, un objetivo acá es que se vincula con un plan de conservación. Visibilizamos especies prioritarias para la fundación, por ejemplo, aquí el huillín, el martín pescador, especies que habitan en el río Maullín, y vinculamos eso con las emociones a través de un proceso de, antropomorfismo igual. Y para mí, como decía, viendo a mi hija, el efecto que tenía
en la primera parte, donde ella va reconociendo sus propias emociones, pegando fichas al mapa de cómo se sentía hoy día, una fuerte emoción que sentí, y genera una conversación. En la segunda etapa, ella va observando otras personas. ¿Qué observación puede hacer que pudo ver en otra persona una emoción fuerte? Fue muy llamativo para mí cuando de repente vi la ficha de rabia en esta parte del mapa. Le acerqué para preguntar qué pasó. Me dijo, anoche estaba durmiendo y tú estabas gritando. Resulta que estaba mirando básquet en la televisión y efectivamente grité, sin saber el impacto que puede tener a esa hora de la noche gritar así en mi hija. Y en la tercera etapa, los estudiantes van pegando fichas que corresponden a distintas estrategias que pueden aplicar para así navegar sus emociones bajo esa metáfora. Entonces, mi mirada, lo que me gustaría plantear en ese momento es la oportunidad que presenta el entorno natural para tejer dentro con ese mensaje de aprendizaje socioemocional y sea una formación en los fundamentos de la ecopsicología. Al final, eso es lo que guía gran parte de mi postura para la forma en que tenemos que educar. De nuevo, no parece algo que como, sería muy bueno si todos tuviéramos acceso a la naturaleza tan prístina, pero la verdad es, aún en medio de la ciudad, hay un pajarito café parado afuera de mi ventana. Y qué bueno sería si el estudiante aprenda el nombre de ese pajarito, que se da cuenta que ese pajarito en invierno viaja hasta Brasil, cruzando la cordillera de los Andes, buscando su alimento en los arbustos, en los gusanos, y luego la próxima primavera, cuando vuelve, y escucho su canto, fío, 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 y me doy cuenta que ese pequeño pajarito ha navegado 2.000 kilómetros, ida y vuelta, y he crecido en ese periodo yo también. Es un nuevo año, junto con el fío, fío, estamos enfrentando los desafíos juntos. Y eso es muy importante, especialmente en el contexto en que nos encontramos en temas medioambientales. La ecoansiedad genera harta incertidumbre sobre el futuro para los estudiantes. Y así conectarnos con el proceso de migración de ese pequeño pajarito. Me siento, a pesar de que reconozco que hay tremendos desafíos que estamos enfrentando, me conecto con un proceso mucho más longevo y más allá de lo que es mi propia vida. Entonces nos sentimos conectados, desarrollamos un sense of place, un sentido de lugar o pertenencia, y eso nos ayuda a fortalecer nuestra resiliencia frente a los desafíos en la vida. Así que con eso puedo dejar cerrado mi parte. De nuevo, muy agradecido por la oportunidad de conversar hoy día. Si alguien quisiera seguir una conversación por interno, ahí está mi contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jason, por contarnos con ejemplos concretos a través de prácticas que podemos replicar o que nos sirven para inspirarnos y, por supuesto, ponernos en contacto también contigo directamente y las organizaciones con las que has trabajado, Fundación Catarapi, Present Patagonia y Legado Chile, para ir trabajando estos desafíos. Y es muy potente lo que nos puedes mostrar cómo el trabajar en la naturaleza contribuye a la educación socioemocional y cómo también el trabajo, el aprendizaje socioemocional sirve también para situarnos mejor en nuestro entorno, aprender a cuidarnos y a vivir amigablemente en él. Así que muchísimas gracias, Jason, y a propósito de tu último comentario, aprovecho de invitar a todos quienes nos están escuchando a hacer sus preguntas a través de la plataforma. Ahí está la instancia, vamos a estar recogiéndolas para al final tener un espacio de diálogo. Y ahora sí, pasamos a nuestro penúltimo panelista, Ragnar Benke. Agradecemos mucho, Ragnar, tu presencia. Ya decíamos, investigador, también músico, con un libro en camino que ya nos da ganas de leer y conocer la evolución del aprendizaje. Así que este espacio es tuyo, Ragnar. Adelante, gracias. Hola, bueno, qué gusto estar acá, qué honor estar compartiendo con todos ustedes y repensando de distintos ángulos la educación que tenemos ahora y que se viene. Y el ángulo que quiero yo compartir con ustedes tiene que ver con la evolución del aprendizaje y conectar estos dos mundos, que es el mundo de la biología, de la evolución de nuestra historia como especie, con la escuela.
A ver, ¿se ve la presentación? Que la tengo acá, partiendo. Ah, se ve. Ya. Entonces, ya saqué, ahí la tengo. Ya, y la idea del contexto de esto es que, claro, siempre me ha interesado este puente entre la evolución y la escuela. Es un puente muy importante porque la evolución está generando enormes revoluciones en distintos campos. Por ejemplo, en la salud siempre me parece importante ese ejemplo. En un problema tan difícil como el cáncer, sabemos que ahora el ayuno es una de las herramientas más poderosas para combatir los tumores. ¿Y por qué es importante este ejemplo? Bueno, porque estamos con un problema grande que es la educación, y algo podríamos encontrar tan poderoso como una cura al cáncer, ¿no? Que puede ser tan barato como el ayuno, y una de esas cosas que hemos encontrado en evolución ha sido la potencia del juego. Entonces tuve la oportunidad de estudiar chimpancés bonobos en el Congo, con mi hermana Isabel Benke, estudiando el origen del juego y la risa, y luego de entender cómo funciona el juego, por qué evolucionó el juego como la gran herramienta de aprendizaje para todos los primates, quisimos llevar esto con el Ministerio de Educación al aula, nuevamente haciendo este puente, ¿no? Y hicimos un libro que se sacaron 25.000 copias a lo largo de todo Chile, en que entrevistamos a grandes referentes sobre juego y aprendizaje de Chile, como Humberto Maturana, la Premio Nacional Beatriz Ábalos, en fin, de educación en distintos lugares del mundo. Y esto lo hicimos un taller, el taller llamado Laboratorio Lúdico, lo hicimos con La Fuente y la Fundación Lego, en Dinamarca, en México, bueno, en Chile, en Perú. Y a la vez fuimos desarrollando qué otras grandes herramientas de aprendizaje tienen los seres vivos. Y aquí viene un gran salto a tratar de juntar todas las grandes herramientas de aprendizaje y hacer un libro sobre la evolución completa del aprendizaje, en el cual Rina Letelier hizo las ilustraciones, porque íbamos entendiendo cada vez más que lo importante como especie es nuestro relato, cómo somos capaces de generar un mito que nos represente, que nos comunique, no solamente el conocimiento puro, sino cómo contamos todo esto. Entonces hicimos este libro, en el cual lo pensamos como, justamente, me encantó lo que decía Jason, de Río Abajo, porque nosotros pensamos este cuento sobre la evolución del aprendizaje como río arriba, es decir, vamos desde nuestro presente, buscando río arriba del agua, porque partimos de un mito en que estamos en la actual escuela, en un contexto desértico, donde falta agua, donde hay sequía, donde falta el agua de la motivación, porque estamos desmotivados, o sea, como la escuela tradicional hay una desmotivación importante, y este grupo que busca la motivación tanto de profesores como de estudiantes, de alumnas, le va a preguntar a su madre, bueno, ¿dónde puedo buscar el agua que necesitamos para salir de esta sequía? Y la madre la lleva a la abuela, y la abuela le dice, anda la primera madre. Entonces, ese es nuestro pase mítico para ir hacia la evolución. Y cómo vamos a hacer ese portal es a través de esta mano de la pintura rupestre, que es una mano que probablemente hizo una niña hace 30.000 años, donde expulsó de su boca pigmento, y puso su mano y esa mano quedó. Entonces nosotros vamos en este cuento y tocamos esta mano y nos encontramos con la niña, ¿no? Nos encontramos con esta niña prehistórica que nos va a guiar hacia el origen de los seres vivos y el origen, buscando las preguntas sobre el origen del aprendizaje. Entonces vamos y retrocedemos 4.000 millones de años atrás y nos encontramos con la primera madre, que es la primera célula que nos dice la clave del aprendizaje es experimentar, probar y errar. Esa es el origen de todo aprendizaje, tener la oportunidad de experimentar en tu cuerpo cosas que sirven y cosas que no sirven. Y eso nos acompaña a todos los seres vivos. Y aprendemos cuando tenemos una necesidad de aprender. Algo muy simple. En nuestra primera herramienta de aprendizaje la marcamos con el dedo pulgar, porque esta mano también nos va a servir para ir marcando las 5 grandes herramientas de aprendizaje.
Luego seguimos avanzando, tal como contaba Jason, vamos avanzando y en vez de encontrarnos con pajaritos, en este caso nos vamos encontrando con personajes de nuestra evolución. Primero la primera célula nos muestra la experimentación, seguimos en este camino del tiempo y nos encontramos con el primer mamífero. El primer mamífero nos dice que la clave, la segunda gran herramienta de aprendizaje es la imitación. Entonces la imitación surge cuando una madre ya no solamente deja el huevo a su suerte, sino que cuida su huevo, y eso comienza con los mamíferos. Y la gran estrategia es, que tuvo la evolución, es facilitar que la cría imite todo lo que hace la madre, tanto emociones, disposiciones, etc. Por eso que nosotros tenemos una fuerza tan grande imitativa en la educación, que es una fuerza natural de todos los seres vivos, que tiene que ver con que imiten lo que hacen los padres para acortar caminos. No tiene que experimentarlo todo, sino que experimenta lo que ya probó la madre y el padre. O sea, la madre en primer caso. Durante 200 millones de años fue la madre la que estuvo sola con la cría. Y luego al final, los últimos 50 millones de años con los primates, nos encontramos con el primer primate, viene la necesidad de convivir en grupos mayores. Grupos ya donde tenemos que vivir en los árboles, protegernos de predadores, y ahí la herramienta del juego es la tercera gran herramienta de aprendizaje, porque el juego es una herramienta básicamente para vincularnos con otros, porque es muy motivante y muy entretenido vincularnos con otros en un estado de placer de aprender del otro, de llevar las cosas al límite, de llevar a experiencias nuevas. Entonces el juego tiene este componente donde está continuamente impulsado hacia la interacción y a la vez necesita la seguridad de la confianza del vínculo y a la vez el desafío. O sea, tiene estos dos ingredientes, seguridad y desafío. Cuando tenemos seguridad en el vínculo y desafío, aparece el juego, este placer de interactuar. Con eso la evolución tuvo un truco gigante que fue resolver el miedo a la novedad. Aquí en el juego la novedad es la gracia, es lo que lo hace entretenido, pero requiere que haya un vínculo poderoso de confianza. Entonces, eso nos va enseñando nuestra ancestra en la evolución, y hasta aquí son todas las tres grandes herramientas que tienen los seres vivos, todos los primates, todos los mamíferos para aprender. Y nos preguntamos ahora, bueno, ¿cuáles son las herramientas del aprendizaje de los humanos propiamente? Y vamos al origen del ser humano, y nos encontramos con que tuvimos que, por razones ecológicas, salir de la selva e ir a ambientes abiertos, muy inciertos, muy amenazantes, donde la colaboración fue nuestra clave, y la colaboración se da mediante la enseñanza. O sea, somos la primera especie que genera una enseñanza activa en el otro, le apunta con señas hacia qué es lo que hay que aprender, que tiene que ver con aprender a coordinarnos con otros. La clave de esto, de la enseñanza, es fomentar el aprendizaje basado en proyectos, porque justamente es la colaboración en proyectos lo que desarrolló las grandes capacidades humanas, proyectos colectivos. Por lo tanto, la enseñanza, tanto de adultos con infantes como entre pares, se da cuando hay un desafío colectivo común. En eso también concuerdo mucho con lo que hablaba Jason. Ir hacia proyectos concretos, proyectos colectivos concretos, despierta toda esta gran habilidad que es la enseñanza mutua, de mostrarnos, de orientarnos con señas y con gestos. Y luego viene, en nuestra evolución, el desarrollo del lenguaje, que es otra manera más sofisticada de enseñarnos, pero ahora en el mundo del imaginario. Nos enseñamos a través de metáforas, a través de cuentos, a través de la palabra, vamos construyendo un imaginario que ya no enseñamos con el dedo, sino que enseñamos apuntando a un lugar virtual, mental, en que nos conectamos. Y acá la clave es justamente esa, permitir un diálogo activo, facilitar un diálogo activo, donde haya mucha imaginación, mucha fantasía, muchos cuentacuentos, juegos de roles. Esta es nuestra gran capacidad para coordinarnos, es lo que hacemos siempre nosotros los humanos, que es coordinarnos a través de proyectos con la imaginación. Luego esto se resume en esta mano, ¿no?, del principio del encuentro con la niña, que tenemos estas 5 grandes herramientas de aprendizaje: experimentar, imitar, jugar, enseñar e imaginar, y a la vez nos muestra que lo transversal a estas 5 herramientas es el vínculo. Este mismo vínculo de encuentro con esa mano es lo que
la razón por la cual evolucionó el aprendizaje, que es para poder vincularnos de maneras cada vez más íntimas, cada vez más asociadas, con poderes colectivos cada vez más plásticos y versátiles. Entonces, nuevamente, volvemos a repetir lo que se ha dicho en este congreso, que el vínculo es la clave del aprendizaje, en particular el aprendizaje a través del juego, a través de los proyectos colectivos y de la imaginación. Por otra parte, en el libro también mostramos que hay un aspecto muy interesante que justamente el ser humano se diferencia de otros primates, porque tiene una infancia realmente más larga que los demás. O sea, un chimpancé demora 7 años en hacerse adulto, un ser humano puede demorar 15 años aspecto en la maduración sexual, y la maduración de los lóbulos frontales demora décadas, 30 años puede ser. Pero para que esta infancia pudiera ser tan larga, era necesario, ya no bastaba con que la madre criara nomás, sino que era muy importante que criara la comunidad, que hubiera una crianza cooperativa. Entonces aparece el rol del padre como criador, el rol de la abuela, el rol de otras hombres y mujeres que acompañan esta crianza, que vendría siendo lo que hoy entendemos como la escuela es parte de la crianza cooperativa. Por eso, yendo a la presentación inicial de Christian Cox, es muy importante que esté alineado la familia con la escuela, porque es parte de una misma misión de crianza cooperativa. Entonces, para tener el gran recurso del ser humano, que lo ejemplificamos en este gráfico, que es que nuestro gran recurso ha sido la colaboración nos ha permitido más energía en el ambiente, más recursos, pero a la vez la energía a lo largo de los millones de años lo hemos invertido en una infancia extendida. Y eso gracias a que podemos tener una crianza cooperativa. O sea, una infancia larga, acompañar durante décadas a los infantes en el modo explorativo, el modo de juego, el modo de colaboración e imaginación. Entonces, justamente la revolución industrial vino a tratar de hacer a los adultos lo más rápido posible, pero nos damos cuenta que nuestro recurso es alargar lo máximo posible la infancia, y en la Fundación Lego, en la Fundación La Fuente, lo que estamos tratando de hacer es un movimiento mundial en el fondo de cómo se lleva el kindergarten a toda la vida, lifelong kindergarten. Aquí, nuevamente el encuentro con la infancia, esa es la fuente del agua que estábamos buscando. Estamos buscando el agua para la motivación, y la motivación está en el juego, está en la colaboración, está en los proyectos colectivos, y está en la fantasía, en la creatividad. Ahí vamos a encontrar el agua y la imaginación, permitiendo esta infancia larga. Y la niña representa eso. O sea, hicimos este viaje, pasamos por estos 5 personajes, río arriba, ¿no es cierto? Estas 5 grandes herramientas, y nos encontramos con la infancia como la que revitaliza la escuela, con estas 5 herramientas, que a la vez tienen un correlato importantísimo con lo que se está descubriendo hoy día en neurociencia. Amanda Céspedes acaba de sacar un libro sobre la rebelión de la mente, donde muestra los fundamentos neurobiológicos de todo esto. Tuvimos el honor de que nos escribió el prólogo del libro de la evolución del aprendizaje, y a la vez tenemos otra gran vertiente que Carolina Albornoz ha estado trabajando muchísimo en eso, en la fundación, Tata Malcu, ese creo que es el nombre, pero que tiene que ver con los pueblos originarios. O sea, porque los pueblos originarios se da justamente lo que se ha estado dando en los últimos millones de evolución del ser humano, que es que a través del juego, las ceremonias, los ritos, es como se aprende, a través del vínculo y la celebración de la alegría. Entonces, aprendizaje y placer del vínculo ha estado separado por lo que pasó en la revolución industrial. Pero ahora sabemos y podemos recuperar estos grandes recursos, que tienen que ver con el goce de compartir y jugar y aprender del otro, y llevado a proyectos, ¿no? Hacer cosas que nos permitan coordinarnos y desarrollar todas esas habilidades de creatividad en la coordinación. Y bueno, lo podemos ver, como les decía, en las neurociencias, lo podemos ver en los pueblos originarios, y la cosa es cómo llevamos toda esta experiencia y esta voz de la experiencia ancestral del ser humano a una reflexión pedagógica para poder reimaginar la escuela en estos temas. Así que eso les quería presentar.
Y bueno, sigamos conversando, quiero darle tiempo a quien sigue. Muchísimas, muchísimas gracias, Ragnar. La verdad ha sido muy ilustrador lo que me has planteado, novedoso para mí, no sé si será novedoso también para quienes nos están escuchando. Y quisiera destacar algunos elementos de esta evolución maravillosa que vas relatando, de estos verbos clave para el aprendizaje: experimentar, imitar, jugar, enseñar, imaginar. Y la importancia también quisiera destacar del goce. ¿Cuánto hemos sacado el goce del aprendizaje? Esa es una deuda que tenemos con los estudiantes, con nosotros mismos también. Con adultos también en el aprendizaje a través de la vida, ciertamente el goce es esencial y el vínculo. Así que muchas gracias por esta presentación. Y mientras recordamos a quienes están escuchando hacer sus preguntas a través de la plataforma, quisiera pasar a nuestro último invitado, que como decíamos al comienzo también es dueño de casa, Nicolás Fernández, psicólogo, quien actualmente es director del Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible de Filantropía Cortés Oraki. Nicolás, adelante por favor. Muchas gracias, Joaquín Rosaste. Muchas gracias también a todo Elige Educar. Bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde y cuándo se encuentren, cuándo nos estén viendo. Quisiera agradecerles a todas las instituciones y profesionales que han colaborado en hacer realidad esta conferencia, en especial a los panelistas que me preceden, realmente un lujo de presentaciones. Para mí es un honor representar a la Fundación y quisiera aprovechar estos breves minutos para reflexionar sobre la educación socioemocional, ¿cierto? Que es lo que nos convoca. No sé si podrían presentar mi... perfecto. Súper. A ver, lo voy a poner así. Súper. ¿Podrían pasar a la siguiente, por favor? Excelente. Bueno, primero me gustaría referirme al título del panel, ¿no es cierto? Que creo que sí, los nombres son siempre importantes y nunca son neutros. La educación socioemocional en un nuevo modelo educativo. ¿Pero qué es un nuevo modelo educativo? ¿Cuál es el nuevo modelo? ¿No es cierto? Se suele hablar de una nueva educación, que no hay claridad sobre qué y quiénes la componen, ¿no es cierto? Ejemplos que hemos escuchado hasta ahora, ¿no es cierto? Escuchamos a Prem Rawat hablando de educación para la paz, hemos escuchado hablar de la educación para el desarrollo sostenible, que es impulsado por la ONU, UNESCO, vamos a escuchar posteriormente a la educación del desarrollo moral, ¿no es cierto?, de Richard Weisbrod. Hemos escuchado educación de la ciudadanía mundial, competencia global, educación para el siglo XXI, ¿qué es lo que tienen todas estas nuevas propuestas de educación en común? Que responden a una necesidad, responden a un diagnóstico, y que es que la educación tradicional, como la conocemos, ya no es suficiente. Eso es lo principal. Los problemas y las necesidades del siglo XXI no están siendo abordados y no se van a solucionar con los estudiantes, con el perfil de estudiantes que estamos generando, con altas habilidades en matemáticas y lenguaje, pero sin habilidades en otras áreas que están mostrando ser necesarias. Entonces, como decía Amanda, todavía tenemos ministros que dicen que el colegio se va a estudiar en vez de formarse, ¿no es cierto? Lo que hemos aprendido este último tiempo es que los problemas sociales, cívicos, no se van a solucionar con ingeniería, así como los problemas ambientales no se van a solucionar con criterios económicos nomás. El experimento social que está ocurriendo en esta generación, que han crecido con una pantalla moldeándolos, que les dice qué comprar, con qué plataforma usar, las redes sociales que les dice cómo ser, a quién complacer, pero no les dice cómo sentirse, no les entrega una aprobación y no les entrega un sentido ni identidad. Ese es el escenario en que nos estamos enfrentando ahora. ¿Podrían pasar diapositiva, por favor? Entonces hablemos de educación socioemocional. Siguiente diapositiva. Me imagino que muchos conocen a Daniel Goleman, autor y defensor del concepto de inteligencia emocional. Este concepto ha sido debatido a nivel teórico y académico. Yo no vengo a defenderlo ni criticarlo, pero creo que el valor que tiene su primera tesis es fundamental. Goleman se pregunta, ¿cómo es que un estudiante titulado con notas excelentes académicas salen pero no logran triunfar en la vida? Y también se pregunta cómo es que algunas personas que fracasan académicamente en el colegio
desde el punto de vista de fracaso, una definición bien mercantilista y cuantificable, ¿no es cierto?, de lo que significa fracaso y triunfo, cómo es que personas que fracasan académicamente sí logran triunfar en la vida, y al revés, se transforman en profesionales sobresalientes. Esto el autor lo atribuye a la inteligencia emocional, es decir, el saber manejar las emociones, el regularse, saber comunicarse con las personas, entender lo que se necesita, gestionar de manera responsable el rol y generar confianza. Esto es lo que nos marca en nuestra vida como personas y como profesionales. Por otro lado, tenemos a Gardner, que es un psicólogo que muchos tienen que conocer, que realiza un trabajo académico en generar una teoría comprensiva de lo que es la inteligencia, donde rompe con el paradigma clásico de lo que es la inteligencia general asociado al ámbito lógico-matemático, relevando el valor de las dimensiones u otras habilidades, ¿cierto? Entre ellas distingue dos tipos de inteligencia que tienen que ver con esta discusión que estamos teniendo ahora, que es la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La inteligencia interpersonal alude al saber gestionar mis propias emociones y gestionar y comprender a los otros. La inteligencia intrapersonal tiene que ver con gestionar las emociones conmigo mismo y comprenderme a mí mismo, ¿no es cierto? Dentro y fuera. Siguiente diapositiva, por favor. Desde estos autores, y autores anteriores, ¿no es cierto?, y autores, ojalá futuros, han surgido y van a seguir surgiendo un gran número de intentos de sistematizar la educación socioemocional en distintos modelos para la educación. Lo principal que quiero relevar con esta diapositiva es que existen muchos esfuerzos de muchas instituciones y muchos profesionales trabajando en este ámbito. Pero les quiero ofrecer una definición simple, sobre todo para las personas que no trabajan en educación socioemocional y que les interese más. La educación socioemocional se puede entender como un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso continuo, permanente, es decir, de toda la vida, que potencia el desarrollo de las competencias para el desarrollo integral del ser humano. Así se reconoce que los y las estudiantes no aprenden ni se desarrollan solos, sino que se encuentran en ambientes colaborativos, donde requieren de competencias para desenvolverse y prosperar en la vida, porque es el foco, prosperar en la vida, ¿no es cierto? Entre las típicas competencias que encontramos de educación socioemocional, vamos a hablar de alfabetización emocional, gestión emocional, control emocional, habilidades comunicacionales, habilidades relacionales, responsabilidad de uno mismo, y el desarrollo de conciencia o awareness que se suele trabajar en el coaching. La mayoría de estos modelos toma constructos investigados principalmente por las ciencias sociales y neurociencias, en especial psicología, que lleva los últimos 100 años como una nueva ciencia, ya no tan nueva, investigando focos en las emociones, ¿no es cierto? Y así surgen distintos constructos súper relevantes hoy en día para la academia y para la educación socioemocional, como el autoconcepto, el autoestima, el autoeficacia, y son puestos a la disposición de la academia para ver cómo funcionan, cómo los podemos implementar y cómo podemos mejorar la educación. Siguiente diapositiva, por favor. Pero uno pensaría que estas líneas educativas son nuevas, que responden solamente a una necesidad de este siglo y que es un proceso lógico de advenimiento de primero se desarrolló, surgen ciertos problemas y surge la psicología como ciencia y se empiezan a desarrollar estas temáticas. Pero quiero invitarlos a leer estas frases, ¿no es cierto? Conócete a ti mismo, todo aprendizaje tiene una base emocional, educar la mente sin educar el corazón no es educar en lo absoluto. Esto lo dijeron filósofos hace más de 2000 años, como dijo Laura antes que yo, ¿no es cierto? Es decir, que este conocimiento lo teníamos, se perdió en un momento. Esta pérdida se agudizó principalmente en la revolución industrial y el foco en operacionalizar y cuantificar todo. Pero las necesidades vuelven a surgir en este siglo y nos exige volver a darle una mirada. Entonces, en este momento estamos viviendo una transición, un cambio de paradigma, un nuevo renacimiento, donde tenemos que volver a remirar a los clásicos y recuperar lo que hemos perdido. Y como dice la presidenta de nuestra fundación, tenemos que recordar para aprender. Entonces, unas preguntas: ¿por qué surge la psicología en el último siglo? ¿Por qué el énfasis está puesto ahora en la neurociencia? ¿Por qué el surgimiento del coaching? ¿Por qué la epidemia de salud mental que se está viviendo con más fuerza que nunca este siglo? Siguiente diapositiva, por favor. No puedo seguir esta presentación sin citar a Humberto Maturana, lo siento, no puedo. Y es que de emociones él tenía todo que decir. Y para
citarlo brevemente, no es cierto que los seres humanos somos seres racionales por excelencia. Somos como mamíferos, seres emocionales, y usamos la razón para justificar u ocultar las emociones en las cuales se dan nuestras acciones. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, como decía Humberto, por demasiado tiempo hemos ignorado el hecho de que somos seres emocionales. Entonces, ¿qué rol cumple la educación y la escuela en este gran desafío, en asumir esta emocionalidad que está en nuestra naturaleza? Bueno, desde nuestra postura, la escuela y los docentes no son nada más ni nada menos que los pilares y los catalizadores para generar el cambio para este salto paradigmático del que estábamos hablando. Es el docente el que puede guiar, modelar, enseñar, empatizar, enseñar a comunicar emociones, enseñar a entender qué es un sentimiento, cómo lo regulo, y todo eso es fundamental para prosperar en la vida, ¿no es cierto? Siguiente diapositiva. Sin embargo, los docentes necesitan apoyo. Les comparto algunas cifras durante esta pandemia de algunos estudios que se hicieron acá en Chile el año pasado, ¿no es cierto? El 57% de los docentes está mostrando un gran estado de fatiga, o conocido como síndrome de burnout, ¿no es cierto? 64% de los profesores volvía a clases con miedo, asustados, y el 37% volvía estresado. 42% de los docentes declara requerir apoyo en la formación para acompañar socioemocionalmente con los estudiantes. Me llama mucho la atención sobre todo esta última porque es explícita la necesidad, ¿no es cierto? Siguiente diapositiva, por favor. Esta es la razón, entonces, volviendo al eje, desde estas fundaciones, sé que nuestras fundaciones amigas y hermanas, tenemos un modelo de educación integral para el desarrollo sostenible, donde desarrollamos un marco teórico guiado hacia la educación ambiental, educación intercultural y educación socioemocional, para desarrollar competencias en estas 3 líneas, con una mirada desde, respondiendo al siglo XX, con una mirada para el siglo XXII, ¿cierto? Por eso tenemos programas como, por ejemplo, Liderando mi Futuro, que trabaja las habilidades socioemocionales en torno al liderazgo juvenil con estudiantes. Tenemos programas como Profes en Red, que trabaja el autoeficacia docente en tanto temas digitales. Tenemos programas como Navegantes, que trabaja la educación ambiental con competencias socioemocionales. Siguiente diapositiva, por favor. Como reflexiones finales, quiero dejar algunas preguntas y no las quiero responder. Espero que se puedan responder a lo largo de esta conferencia y ya se han respondido muchas, pero quiero estimular esta reflexión. Lo primero es, ¿por qué es relevante la educación socioemocional para los desafíos del mañana? Y si sabemos por qué es importante, ¿cómo convencemos a los tomadores de decisiones de qué tan importante es? Una pregunta relevante puede ser, ¿para quién es la educación socioemocional o educación social y emocional, como decíamos? ¿Es para los profesores? ¿Es para los estudiantes? ¿Es para los apoderados? ¿Es para todos? Si es que está en parte para los estudiantes, ¿debería ser parte del currículum? ¿Debería ser una materia específica en la escuela? ¿Debería ser transversal? Si es que es para los docentes, ¿debería ser una materia específica, una capacitación en la formación docente? Dejo estas preguntas de manera abierta, pero para concluir, solo quiero dejar un mensaje. Quiero hacer que para hacer el cambio de paradigma que estábamos hablando antes, hacia una educación socioemocional, debemos hacerlo a través de un enfoque integrador, con un foco en los vínculos de confianza, en el juego, como decía Ragnar, en un enfoque interdisciplinario, donde no solo los profesores tengan que cargar este peso, y con alianzas entre las instituciones. Y si queremos una nueva educación antes del próximo siglo, necesitamos hacer los cambios hoy. Porque no podremos enfrentar una crisis climática si no enfrentamos en conjunto la crisis socioemocional que tenemos en la mano. Es el mundo interno, como dice Prem Rawat, el que tenemos que trabajar primero. No puede haber sostenibilidad sin bienestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Muy potente lo que están haciendo también desde las fundaciones amigas dentro de la filantropía Cortés Solari, con este foco en el desarrollo socioemocional dentro de un contexto de avanzar hacia una educación integral.
Quisiéramos agradecer a los panelistas por sus valiosísimas, no solamente reflexiones, sino también ejemplos concretos, aterrizajes, búsquedas. Me cuentan que por tiempo no vamos a alcanzar a hacer las preguntas, nos extendimos un poco, pero solo me gustaría retomar a propósito de lo que estaba diciendo Nicolás al final, es el sentido de urgencia. Estamos todos acá de acuerdo de la necesidad de avanzar, llamémosle un nuevo modelo, un nuevo paradigma, pero una reconceptualización filosófica y práctica que se centre en el aprendizaje para el bienestar de los seres humanos en relación con los demás, en relación con el entorno. Muy alineada esta reflexión también con lo que ha salido recientemente en la última publicación de UNESCO, que invito a leerla, quienes no la han leído, sobre los futuros de la educación, donde justamente se plantea ante un escenario de cambios dinámicos, de incertidumbre, que necesita la educación de estos futuros diversos. Está el documento publicado en inglés, va a salir recientemente en español, algunos resumen en español, pero siento que está muy alineada con esta reflexión, por lo que me imagino que UNESCO también es parte de este espacio. Así que tenemos grandes desafíos, necesitamos poner sentido de urgencia, visibilizar ejemplos concretos como los que han mostrado acá los invitados, así como con vincular estos desafíos con las políticas públicas, porque necesitamos también que el sistema educativo promueva este desarrollo integral, este bienestar, y una educación también que nos permita avanzar hacia una educación del siglo XXII, que no hay que esperar a ese año a ese siglo para empezar a hacer los cambios, sino prepararnos ahora, porque los cambios están en desarrollo. Así que muchísimas gracias a los invitados y cedo la palabra a Patricia, también acá, dueña de casa. Muchísimas gracias.